Día 49 de la lectura de 1984 de George Orwell. Es página 261. ¡Guau! Ya queda lo menos. O'Brien le interrumpió con un gesto. Otro ejemplo, dijo. Hace unos años sufriste una alucinación grave. Creíste que 3 antiguos miembros del partido llamados Jones, Aronson y Rutherford, que habían sido ejecutados por traición y sabotaje después de una confesión completa, no eran culpables de los crímenes de los que se les acusaba. Creíste haber visto pruebas irrefutables que demostraban que su confesión era falsa. Sufriste una alucinación respecto a cierta ortografía. Te convenciste de haberlo tenido en la mano. Era una fotografía como esta. Entre los dedos de O'Brien apareció un recorte de un periódico. Estuvo unos 5 segundos dentro del ángulo de visión de Winston. Era una fotografía y no cabía duda de cuál se trataba. Era la fotografía, una copia de la instantánea que retrataba a John Aronson y Rutherford en la reunión del partido en Nueva York, que había caído por casualidad en sus manos 11 años antes y que había destruido enseguida. Ahora no lo había vislumbrado más que un instante antes de volver a perderlo de vista, pero lo había visto. No había ninguna duda. Hizo un esfuerzo agónico y desesperado por soltarse. Era imposible moverse un centímetro. Por un segundo se había olvidado incluso del indicador. Lo único que quería era tener la fotografía entre los dedos o al menos verla. «¡Existe!», gritó. «No», respondió O'Brien. Fue al otro lado de la habitación. En la pared había un agujero de memoria. O'Brien levantó la rejilla. La corriente de aire arrastró la frágil tira de papel antes de que pudiera verla y la fotografía se deshizo en una fugaz llamarada. O'Brien se apartó de la pared. «Cenizas», dijo. «Ni siquiera cenizas identificables. Polvo. No existe, no ha existido nunca». «Sí, claro que existe en la memoria. Yo la recuerdo y tú también». «Yo no», dijo O'Brien. A Winston se le congeló el corazón. Eso era doble piensa. Le embargó un absoluto desamparo. Se pudiera haber estado seguro de que O'Brien mentía, no le habría importado, pero era muy posible que O'Brien hubiera olvidado de verdad que había visto la fotografía, y en ese caso también habría olvidado que hubiese negado recordarlo. ¿Cómo estar seguro de que no era más que un truco? Tal vez pudiera producirse de verdad esa delirante dislocación mental. Eso era lo que más le desanimaba. O'Brien le miraba con gesto inquisitivo. Parecía más que nunca un maestro esforzándose por devolver el buen camino a un niño prometedor pero descarriado. «Hay una consigna del partido a propósito del control del pasado», dijo. «Repítela si no te importa. Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado», recitó obediente Winston. «Quien controla el presente controla el pasado», dijo O'Brien, asintiendo despacio con aprobación. «¿Y de verdad crees, Winston, que el pasado tiene existencia real?» Una vez más, Winston volvió a tener una sensación de desamparo. Sus ojos miraron el indicador. No solo no sabía la respuesta que le salvaría del dolor, sería un sí o un no, sino cuál de las dos creía en realidad. O'Brien esbozó una vaga sonrisa. «No eres metafísico, Winston. Hasta este momento no te habías parado a pensar en qué se entiende por existencia. Te lo preguntaré de manera más clara. ¿Tiene el pasado existencia concreta en el espacio? ¿Hay algún sitio, un mundo de objetos sólidos donde el pasado esté sucediendo todavía? No. Entonces, ¿dónde existe el pasado? Si es que existe, en los archivos. Está escrito. En los archivos, ¿sí? En la mente, en la memoria de la gente, en la memoria. Muy bien. Nosotros, el partido, controlamos todos los archivos y la memoria de todo el mundo. Por tanto, puede decirse que controlamos el pasado, ¿no es así? Pero ¿cómo vais a impedir que la gente recuerde las cosas?, gritó Winston. Había vuelto a olvidar el indicador por un instante. La memoria era involuntaria, está fuera de uno mismo. ¿Cómo vais a controlar la memoria si no habéis controlado la mía? O'Brien volvió a ponerse serio, puso la mano en la palanca del indicador. «Al contrario», dijo, «eres tú quien no la ha controlado. Por eso estás aquí, porque careces de humildad y no sabes dominarte. No has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Solo la mente disciplinada puede ver la realidad. Winston, tú crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio. También crees que la naturaleza de la realidad es evidente por sí misma. Cuando te engañas y crees que has visto algo, das por sentado que todo el mundo lo ve. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe solo en la imaginación, aunque no en la imaginación individual, que es falible y perecedera, sino en la del partido, que es colectiva e inmoral. Lo que el partido diga que es cierto, es cierto.
Es imposible ver la realidad si no es a través de los ojos del partido. Eso es lo que tienes que volver a aprender, Winston. Pero hace falta un acto de autodestrucción, un esfuerzo de voluntad. Debes humillarte antes de volver a estar cuerdo. Hizo una pausa como para dejar que sus palabras calaran más hondo. Recuerda haber escrito en tu diario: la libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4. Sí, admitió Winston. O'Brien alzó la mano izquierda con el dorso hacia Winston, el pulgar oculto y los 4 dedos extendidos. ¿Cuántos dedos hay aquí, Winston? 4. Y si el partido dijera que no son 4 sino 5, ¿cuántos habría? 4. La palabra concluyó en una bofetada de dolor. La aguja del indicador había subido a 55. El cuerpo de Winston se había cubierto de sudor, el aire le desgarraba los pulmones, el tomar aliento salía en profundos gemidos que no podía contener, por más que apretara los dientes. O'Brien le observó con los 2 dedos más extendidos. Bajó la palanca. En esta ocasión el dolor solo disminuyó un poco. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. La aguja subió a 60. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. ¿Qué quieres que diga? 4. La aguja debió de haber vuelto a subir, pero Winston no la miró. El rostro tosco y serio de los 4 dedos extendidos señalaban su campo de visión. Los dedos se alzaban como enormes pilares borrosos que daban la impresión de vibrar, pero seguían siendo 4. Para. ¿Cómo puedes seguir? 4. ¿Cuántos dedos, Winston? 5. No, Winston, así no vale. Estás mintiendo. Sigues creyendo que hay 4. ¿Cuántos dedos, por favor? 4, 5, los que tú quieras, pero para ya, pon fin a este dolor. De pronto estaba sentado en el brazo de O'Brien, bien en torno a sus hombros. Tal vez hubiese perdido la conciencia unos segundos. Las ligaduras que lo sujetaban daban la impresión de haberse aflojado. Tenía mucho frío, temblaba de forma incontrolable, le castañeteaban los dientes, las lágrimas corrían por sus mejillas. Por un instante se abrazó a O'Brien como un bebé reconfortado por el fuerte brazo que tenía sobre los hombros. Le daba la sensación de que O'Brien era su protector, de que el dolor llegaba de fuera, de alguna otra parte, y de que O'Brien le salvaría. Aprendes despacio, Winston, dijo con amabilidad O'Brien. ¿Y qué quieres que haga? Balbuceó. ¿Cómo quieres que no vea lo que tengo delante de la cara? 2 y 2 son 4. A veces, Winston, en ocasiones son 5 o las 2 cosas al mismo tiempo. Tienes que esforzarte más. No es fácil recobrar la cordura. Volvió a tumbar a Winston en la camilla. Me recordó a las palizas que nos daba nuestro papá, y luego nos abrazaba y nos daba besitos y nos decía que era por nuestro bien, para hacernos mejores seres humanos. Las ligaduras volvieron a apretarse, pero el dolor había cesado y había dejado de temblar, aunque más débil, y seguía teniendo frío. O'Brien hizo un gesto con la cabeza al hombre de la bata blanca, que no se había movido en todo ese rato. El hombre se agachó y le miró de cerca a los ojos, le tomó el pulso, le puso la oreja en el pecho de unos golpecitos aquí y allá, luego miró a O'Brien y sintió con la cabeza. Otra vez, dijo O'Brien. El dolor afluyó en el cuerpo de Winston. La aguja debía de marcar 70 o 75. Esta vez había cerrado los ojos, sabía que los dedos aún estaban allí, que seguían siendo 4. Lo único que le importaba era seguir con vida hasta que pasara aquel espasmo. Ignoraba si estaba llorando o no. El dolor volvía a disminuir. Abrió los ojos y O'Brien había bajado la palanca. ¿Cuántos dedos, Winston? 4, creo que hay 4. Vería 5 si pudiera. Me esfuerzo por ver 5. ¿Qué prefieres, convencerme de que ves 5 o verlos de verdad? Verlos de verdad otra vez, dijo O'Brien. Después la aguja llegaría a 80 o 90. Winston solo pudo recordar de manera intermitente por qué sufría aquel dolor. Detrás de los párpados apretados de un bosque de dedos parecía moverse en una especie de baile, entrelazándose, desapareciendo unos detrás de otros y volviendo a aparecer. Estaba intentando contarlos, aunque no recordaba por qué. Solo sabía que era imposible debido a la misteriosa identidad entre el 5 y el 4. El dolor disminuyó otra vez. Cuando abrió los ojos descubrió que seguía viendo lo mismo, un montón de dedos como árboles que iban y venían cruzándose una y otra vez en todas las direcciones. Volvió a cerrar los ojos. ¿Cuántos dedos tengo extendidos, Winston? No lo sé. Si vuelves a hacer eso me matarás. 4, 5, 6, la verdad es que no lo sé. Mejor, dijo O'Brien. Una aguja se deslizó en el brazo de Winston. Instantes después un calor maravilloso y curativo inundó todo su cuerpo. Casi había olvidado el dolor. Abrió los ojos y miró agradecido a O'Brien. Al ver ese rostro tosco y surcado de arrugas, tan feo, tan inteligente, el corazón le dio un vuelco. Si hubiera podido moverse, habría alargado la mano para ponerle sobre el brazo de O'Brien. Nunca le había parecido tanto como en ese momento, y no solo porque hubiese puesto fin a su dolor. Pues lo dejamos para las 50.
267.